El apantallado llena esa piedad, con palabras lleno libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe. Muy buenas para todos los que en este momento están en este prestigioso programa como lo es Con Vida TV, esta emisora que hace vida cristiana para las naciones. Bienvenidos. Y el ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Otra vez le volvemos a decir bienvenidos. Estamos en un tiempo que corresponde al Kleros, el tiempo humano. El tiempo humano es precisamente los cálculos que hacen los hombres en relación a la vida. La vida tiene etapas, generalmente hay dos etapas. La etapa de lo que es la victoria y la etapa de lo que es la derrota. En la etapa de la derrota consiste en que le tenemos miedo a la muerte. Dígame, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Yo pienso en eso, aunque la palabra de Dios ya me ha ministrado para que no así como tenerle miedo, siempre le tendré respeto. Sin embargo, la palabra de Dios nos da a nosotros como promesa ingredientes que nos animan a vivir. En vez de temerle a la muerte, nos animan a apostar por la victoria en la vida. Vamos a Segundo de Reyes, el capítulo 6, el versículo 16. Dice el profeta Eliseo así. Le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Escuche, no tengas miedo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que uno de los puntos a los cuales el ser humano le tiene miedo se encuentra en Romanos, el capítulo 8, el versículo 39, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, es la primera cosa que nombra la palabra de Dios. Eso significa que Dios sabe que el ser humano le tiene miedo a la muerte, pero dice que hay que estar seguro que ni la muerte. Entonces comienza a enumerar, ni la vida, que es lo contrario a la muerte, porque la vida también tiene vicisitudes, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el contexto nos dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el profeta Eliseo le dijo a Giezi, su siervo, no tengas miedo. Y hoy la palabra para usted es no tener miedo. Así que si entramos en contexto para preguntarnos por qué Eliseo le dijo a Giezi, su siervo, no tengas miedo. El contexto dice desde el versículo 8 hasta el versículo 16 las razones por las cuales Eliseo le dijo a Giezi que no tuviera miedo. Dice la Biblia en el versículo 9, y tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Es una razón por la cual se puede tener miedo, que haya guerra. Imagínense usted una guerra donde usted se contextualice, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte, como la guerra de ahorita de Rusia contra Ucrania, como la guerra del Golfo Pérsico en los años 90. ¿Cuántas personas se llenaron de miedo? Y las mató primero el miedo en vida antes de que morir, antes de ir a la muerte literalmente. Eso es no tener miedo. Y aquí dice la palabra que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y dice que consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Es decir, el campamento era el ejército que iba en contra de Israel. Sin embargo,
Dice la palabra de Dios que el enemigo, en el versículo 11, el corazón del rey de Siria se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque él preguntó, ¿no me vas a declarar quién de vosotros es de Israel? Porque hay un espía aquí. Y alguien responde, uno de sus siervos, dice el versículo 12, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Entonces, es interesante destacar que había un hombre de Dios. Dios se mueve a través de canales. Y ahí estaba el profeta Eliseo, un hombre de Dios. Porque él revelaba a Israel, al rey de Israel, donde se encontraba el campamento de los sirios que venían a atacar a Israel. Porque Dios se lo mostraba. Cuando hay siervos del Señor consagrados a Dios, cuando hay siervos del Señor que no solamente saben lo que significa ser santos desde el punto de vista doctrinal, sino que saben que hay un reto de ser consagrado a Dios. ¿Y qué significa ser consagrado a Dios? El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Cuando hay un siervo que obedece la palabra de Dios, en esa consagración está totalmente viviendo una vida santa y Dios se muestra a él. Llámese como se llame, en el contexto donde se encuentre, si hay un hombre de Dios consagrado a Dios, Dios se va a mostrar a él para las situaciones difíciles que se están viviendo en el mundo entero. Y dice la palabra de Dios que el rey de Siria planeó ir en contra de Eliseo. Imagínense lo que hizo el rey de Siria. Entonces, versículo 14, envió el rey de Siria gente de a caballo y carros y un ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El objetivo era prender a Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Ese ¿qué haremos? Está contextualizado en que tuvo miedo. ¿Qué vamos a hacer con la situación que estamos viviendo? El mundo entero está globalizado en una situación difícil. Y hay tres cosas que hacen que el mundo entero esté en una turbación. Número uno, el ser humano ha abandonado a Dios. Porque Dios y su palabra es la que nos da el aliento para seguir adelante. Número dos, el ser humano se ha hecho más humano que humano, es decir, ha entrado en la teología y filosofía del humanismo. Eso significa que el ser humano se ha endiosado. Y ya Dios no es quien le aconseja, es el ser humano que aconseja a Dios. Y eso no es así. Y número 3, el ser humano ha rechazado la propuesta de amor que Dios ha dado a este mundo, que es Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:17, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que los hombres amaran a Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Esas son las tres razones globales por las cuales el mundo está en una hecatombe. Independientemente de eso, dice la palabra de Dios que Dios nos dice, no tengas miedo, no tengamos miedo, oh Señor. El Espíritu de Cristo en nuestras vidas, como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y seremos testigos en todo lugar de que el Espíritu de Cristo es quien nos fortalece y nos anima. ¿A qué venía el rey de Siria para prender a Eliseo? No era para ponerle una torta, no era para ponerle la mano sobre el hombro, era para aniquilarlo, para matarlo. Hoy en día el espíritu de muerte, a través de la dirección del diablo, está asesinando muchos siervos del Señor. No sé cuándo nos pudiera tocar a nosotros, pero si nos tocara como en los tiempos de Nerón, que los cristianos morían por la causa, Señor, ayúdenos para hacerte fiel aún hasta la muerte. Pero reprendemos todo espíritu de muerte por Colombia, por Venezuela, por todos los países latinoamericanos y en todo el mundo donde los misioneros llevan la palabra del Señor viva y eficaz para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Eliseo? Bueno, en primer lugar estamos dándonos cuenta que le dice a Giesi, no tengas miedo. Pero ¿qué otra cosa hizo? Mire lo que dice el contexto. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Ah! ¡Qué hermoso cuadro nos muestra aquí la palabra del Señor! ¿Por qué Giesi solamente veía lo natural? Un ejército en lo natural que era el ejército de los sirios. Pero ¿por qué no veía el ejército sobrenatural? Número 1, porque las cosas de Dios en relación a la fe hay que verlas con el ojo de la fe. No hay que verlas con el ojo humano porque nosotros como humanos vemos en lo natural. Pero la fe es una visión que nos hace ver lo sobrenatural. Yo me imagino cuando los ojos de el criado fueron abiertos y vio a ese ejército celestial que estaba alrededor. ¡Oh, qué hermoso! Yo le animo en el nombre del Señor a no tener miedo, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque un ejército de Dios está alrededor de todos y cada uno de nosotros, como dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. E incluso Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquellos que pueden matar el alma y echarla en el infierno. Por eso no tememos, sino que en la presencia del Señor estamos seguros en Cristo Jesús, sin llevar guardaespaldas natural, sino creer por la fe que hay un ejército que sobrenaturalmente está alrededor de todos y cada uno de nosotros celestialmente. Oh Señor, ábranos los ojos para ver tu gloria, ábranos los ojos para seguir en esa proporción de esa cobertura espiritual para los ministros de Cristo, para los hijos del Señor, para los servidores del Señor. Ábranos los ojos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y en conclusión, dice la palabra del Señor que, y luego que los sirios descendieron a Eliseo, Eliseo dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Noten que Eliseo es un siervo del Señor y él le pide a Dios que hiera al enemigo con ceguera. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo como siervos del Señor? ¿Acaso Eliseo como profeta tenía más poder que nosotros? ¿No dice la Biblia que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo?
Eso significa que en este entonces uno puede pedir en contra del mal. ¿Y qué pidió Eliseo? Que los hiriera con ceguera. Así que pedimos en el nombre de Jesús que la maldad sea herida con ceguera. Que vean más los que están por nosotros que los que vienen contra nosotros. La palabra de Dios dice que si por un camino vienen en contra de nosotros, por 10 caminos se van. Porque Dios está alrededor de nosotros haciéndonos sombra. ¿No dice el Salmo 119 que el Señor es nuestra cobertura para nosotros? Dice, al abrigo del Altísimo moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Damos la gloria al Señor porque este año Dios nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Número 1, porque más son los que están por nosotros que los que vienen contra nosotros. Número 2, porque aunque el enemigo se levante con un ejército para sitiar nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra casa, nuestra empresa, lo que sea, dice la palabra de Dios. Número 3, que el ejército de las huestes celestiales están con nosotros. Y número 4, porque el enemigo está herido con ceguera. El enemigo en todas las huestes del mal están en cero. El brujo, el hechicero, el palero, el que es santero, el que hace la maldad, en el nombre de Jesús, repréndalo, Señor, para tu honra y tu gloria. Se queman los altares, se destruye toda cosa mala en contra de nosotros. Hoy, oh Dios, hacemos bendición, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice que el shofar, las trompetas se tocaron para saber que el Dios de los cielos está por nosotros, Dios que es espíritu, para sustentarnos y animarnos y seguir adelante en el nombre del Señor. Puntualmente, no tengas miedo, porque más son los que están por nosotros que los que vienen en contra de nosotros. El Señor me les bendiga a través del ministerio Vida TV y Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Dios nos vuelve a decir en este tiempo, no tengamos miedo. El apantallado llena enseñada, con palabras lleva libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús, cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe, cada semana juntos otra vez, con el amor del Señor Jesucristo, paz y esperanza en su nombre visto, brillando el mensaje en cada nación, palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra es vida en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Un tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos
da fuerza y valor. La palabra hoy, la palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje cada vez.